Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Solo tengo unos minutos y necesito explicarles algo que he sentido en mi corazón, que hay una necesidad que estamos pasando en la iglesia ahorita respecto a algo que debemos aprender. Ustedes han sido muy buenos, muy fieles en esto, pero necesitamos subir a un nivel más grande. No estoy hablando de dar dinero ni nada por el estilo. Estoy hablando acerca de nuestro clamor. Ustedes han sido muy fieles en clamar al Señor, en levantar el nombre del Señor, pero necesitamos llegar a un nivel más alto, más profundo en nuestro clamor. Y quiero explicarles qué pasa cuando realmente levantamos un clamor con el corazón. Así es que, pues lo dije Éxodo 17, pero no, vámonos a Salmos 99. Esto que les voy a enseñar lo estuve aprendiendo en un sermón de la doctora Hicks de 1999, si no estoy mal, o del 2002, por ahí más o menos, unos sermones antiguos, y lo puse a escuchar y realmente me bendijo. Yo quiero compartirlo con ustedes hoy como un pequeño paréntesis. Bueno, la semana antepasada también tuvimos, hace 15 días tuvimos un pequeño paréntesis y aprendimos acerca de la fuente de agua viva, ¿se acuerdan? La semana pasada el hermano Alfredo predicó y ahora pues yo tengo el privilegio otra vez de hacer un paréntesis. No hemos todavía comenzado con el caballo de la fe porque todavía el Señor no lo ha permitido, pero lo vamos a aprender dentro de no mucho tiempo, si el Señor lo permite. Entonces, Salmo 99. Amén. ¿Alguien se acuerda cuando yo les mencioné que hay un triple ministerio que es, o triple oficio que es rey, sacerdote y, a ver si se acuerdan, rey, sacerdote y profeta? El triple ministerio de Cristo. Él es rey, él es sacerdote y él es profeta, ¿verdad? Hubieron algunos personajes en la Biblia, como por ejemplo Samuel, que él fue un profeta y también fue un juez en este caso, y también hizo la función de un sacerdote y también hizo la función prácticamente de un rey. O sea, no fue ungido como rey porque él fue juez, pero funcionó como un rey hasta que lo desecharon, ¿se acuerdan? Y pidieron ellos un rey como Saúl, ¿verdad? Saúl. Entonces, otro personaje fue David. David fue rey, David fue profeta y David fue sacerdote espiritual. ¿Se acuerdan que les enseñé eso? No fue un sacerdote ungido como tal, pero sí cumplía las funciones de un sacerdote espiritual. Por eso se puso un efod y por eso danzó, porque era un sacerdote espiritual. Ahora, ¿alguien me puede mencionar a otro personaje que fue en ese sentido, espiritualmente hablando, cumpliendo los tres oficios o las tres funciones? ¿Alguien me lo puede mencionar? Moisés, correcto. El Señor Jesucristo, obviamente, Él es el rey perfecto, el profeta perfecto y el sacerdote perfecto, ¿verdad? Pero Moisés también cumplió las funciones de un rey, ¿verdad? Él fue el director, por así decirlo, de la marcha o del camino o del éxodo hacia la tierra prometida por Dios. Fue un mandato de Dios para él. Él fue profeta, obviamente que sí fue profeta, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Pues estoy tratando de preguntarles para que piensen, porque me gusta saber que leen la Biblia. Si ustedes leen su Biblia, les estoy hablando en español. Si no leen su Biblia, les estoy hablando en chino. Moisés profetizó un montón de veces. Una de esas profecías, si se acuerdan, fue cuando se puso a hablarles a los hijos de Jacob, y a cada tribu le profetizó qué es lo que ellos iban a vivir en el futuro. Era un profeta. Era un rey porque era alguien a quien él acudían todos los demás. Y tenía debajo de él a personas que eran fieles para manejar a muchas personas. Él cumplió esa función como rey. Pero ahora bien, pregunta, ¿fue Moisés un sacerdote? ¿Quién era el sumo sacerdote? Aarón. Y después de Aarón, ¿quiénes fueron los sacerdotes? Los sumos sacerdotes. Los hijos de Aarón. ¿Quién ungió como sacerdote a Aarón? Fue Moisés. Ahora, óigame esa pregunta. ¿Acaso era Moisés un sumo sacerdote? ¿O un sacerdote? Él era el representante de Dios. ¿Cómo me lo comprueban en la Biblia? Tú irás, le dijo, lo subió al monte de Sinaí, ¿verdad? Le dio la ley y todo lo demás. Pero oigan esto, en la Biblia está descrito que Moisés era un sacerdote. ¿No me creen?
Salmo 99, por favor. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. El tiempo me está comiendo. ¿Listos? 99, 6. ¿Lo tienen? Bueno, ¿qué dice? Moisés. ¡Wow! Yo cuando leí, por cierto, lo dijo la hermana Hicks, ¿verdad? Impresionante lo que el Señor hacía a través de ella, pero cuando yo leí ese pasaje donde dice Moisés y Aarón entre sus sacerdotes. Moisés fue contado entre los sacerdotes del Señor, pero nunca fue ungido como sacerdote. O sea, propiamente dicho, nunca nadie derramó un aceite sobre él para ser un sacerdote. Resulta ser que Moisés era un sacerdote espiritual. Él fue un sacerdote instituido por Dios para ser un intermediario entre Dios y los hombres. Por eso Moisés tenía la autoridad de poder delegar y poder ungir a sacerdotes, porque él era un sacerdote espiritual. Ahora, lo que me llama la atención en el final del pasaje que dice, invocaban a Jehová, ¿qué dice? Díganlo fuerte, invocaban a Jehová y él les respondía. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos invocar a Jehová y que él nos responda? Díganme. ¿Qué nos califica para poder ser escuchados por Dios y que Dios nos responda? ¿Qué nos califica para que el clamor que tenemos sea escuchado por Dios? ¿Alguna vez han preguntado eso? ¿Por qué a veces pareciera que Dios no nos contesta? ¿Y por qué a veces pareciera que Dios calla ante lo que le pedimos? Pues eso es lo que quiero tratar de enseñarles hoy en el breve tiempo que tenemos. Vámonos, por favor, a Colosenses 3. Vamos a tratar de hacer mucho en poco tiempo. Colosenses 3, 12, si son tan amables. Ahora, hermanos, hay una descripción que podemos utilizar y podemos encajar esos dos principios porque en la Biblia el sumo sacerdote se vestía de 8 vestiduras. Diga conmigo, 8 vestiduras. Y un sacerdote común o normal se vestía de 4 vestiduras. O sea, les estoy hablando como parvulitos porque son cosas que no hemos enseñado aquí todavía de esa forma tan específica. Pero ellos se vestían de cuatro vestiduras, ¿verdad? Y el sumo sacerdote, que era solo uno y era el principal, se vestía de 8. ¿Estamos? Curiosamente, Colosenses capítulo 3 menciona 8 cosas de las cuales el creyente debe vestirse. ¿Están ahí? ¿Quieren ver cuáles son las cosas que nos debemos vestir? Porque resulta ser, hermanos queridos, que hay un requisito que Dios pone para escuchar nuestro clamor y responder a él. ¿Cuál es el requisito? ¿Será acaso tener una gran cuenta bancaria? ¿Será acaso tener 50 años de ser cristiano para que Dios me oiga? Solo hay un requisito y es estar debajo de su soberanía, debajo de su voluntad. Pero eso solo lo puedo lograr cuando he caminado como agrada al Señor. ¿Me están escuchando? Ahora, con esto yo no quiero decir que si usted crece, si usted avanza, si usted madura, todo lo que usted le pida a Dios, Dios se le va a dar. No hace referencia a eso, ahorita se lo voy a demostrar. Pero leamos Colosenses 3 y quiero señalarles ahí los 8 vestidos sacerdotales. Cuando lo tengan me dicen un amén. Versículo 12, por favor. Amén. Vamos, ¿qué dice? Vestíos pues
como escogidos de Dios, santos y amados. Ahí está la primera, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Wow. Ahora, pongan atención y señalen ahí sus 8 vestidos, los 8 vestidos que mencionan ahí. Empezando número 1 por las entrañas de misericordia o entrañable misericordia. La benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, soportar a otros, perdonar a otros y en último lugar, vestirse de amor. Ahora miren qué precioso, es verdad que es una cosa tremenda, podríamos estudiar eso detenidamente y un día lo vamos a hacer primero Dios, pero quiero que vean con atención esto. En último lugar, dejan el vestido de amor. ¿Qué les parece? Comenzamos a ponernos poco a poco, desde abajo, desde lo más interior, desde lo más profundo, uno a uno estos vestidos y terminamos vistiéndonos de, dígalo, terminamos vistiéndonos de ¿qué? Ahora les hago una pregunta. Moisés, pensando en él, el ejemplo de Moisés, ¿tenía estos vestidos o no los tenía? ¿Moisés estaba vestido de humildad? ¿Moisés estaba vestido de mansedumbre? ¿Qué dice la Biblia respecto a la mansedumbre de Moisés? No había otro hombre más manso que él en la tierra. Ahora, pregunta, ¿él estaba vestido de soportar a los otros? ¿Ah? El Señor le dijo, lo voy a exterminar, ya demasiado. Es una cosa demasiado idólatras, perversos y corruptos. Déjame que los extermine y haré de ti una nación grande y más fuerte, le dijo el Señor a Moisés. No, Señor, no hagas eso, ten misericordia de este pueblo pecador. Moisés estaba vestido de estas vestiduras sacerdotales, ¿lo ven? Estaba vestido de soportar unos a otros. Estaba vestido de perdonar. ¿Se acuerdan cuando Aarón y María lo criticaron y juzgaron y murmuraron? Cuando él fue y abogó delante de Dios, Señor, no les tomas en cuenta este pecado. Y Moisés estaba vestido de amor, porque él amó al pueblo. Ahora miren lo grave de esto, hermanos. Pregunta, ¿llegó Moisés a la tierra prometida? ¿Llegó Aarón a la tierra prometida? Y estaban vestidos de estas cosas. ¿Lo ven? Qué tremendo. Usted puede ser un creyente total y absolutamente maduro con todas estas cosas y aún así no llegar. Con eso no quiero desanimarlos, con eso quiero decirles lo que la Biblia dice. Si alguno piensa que esté firme, mire que no caiga. Usted y yo no podemos nunca llegar a un punto en el que digamos, ya lo logré. Ahora sí, estoy en un punto en el que aquí ni el diablo me toca. Porque déjeme recordar una cosa, Salomón era la persona más sabia de la tierra. Y siendo el más sabio de la tierra con todo lo que tenía, terminó perdiéndose por un tiempo. Gracias a Dios recapacitó y volvió. David era lo que era, un hombre conforme al corazón de Dios y terminó pecando. Eso le deja saber que aunque logremos todas estas vestiduras, nuestra atención y nuestra mirada siempre debe estar en Jesús. ¿Está claro? Ahora, volvámonos a Éxodo 17. Ahora sí, quiero enseñarles acerca de este clamor. Ahora, habían dos clases de sacerdotes, ¿de acuerdo? Estoy tratando de explicarles a grandes rasgos y rápido
Voy tratando de medir el tiempo de verdad lo mejor que puedo, para que puedan ver el principio. Habían dos clases de sacerdotes. Número uno, estaban los sacerdotes ordinarios. Digan conmigo, sacerdotes ordinarios. Y estaba el sumo sacerdote. Solo era uno. El sumo sacerdote era el que cumplía la función de escuchar la voz de Dios, escuchar el mandato del Señor. Él era el que iba una vez al año y entraba en el Yom Kippur hacia el lugar santísimo, ¿se acuerdan? A rociar la sangre, a hacer expiación por el pueblo. Pero solo era un hombre. Sacerdotes podían haber muchos, pero solo era un hombre. ¿Ok? Ahora, miren esto. Cuando somos salvos, oigan, cuando somos salvos, la Biblia dice que Dios nos hace reyes y ¿qué? Sacerdotes. Eso lo dice en Apocalipsis capítulo 1. Ok. Pregunta. Cuando Dios nos salva, ¿en qué nos convierte? ¿En un sacerdote o en un sumo sacerdote? Oh, les apuesto que nunca se habían puesto a pensar en eso. Cuando somos salvos por gracia, ¿verdad? No por obras para que nadie se gloríe, sino por la fe en Jesucristo. Él nos perdona, nos salva y nos trae a su reino y nos hace un rey y un sacerdote. ¿Sí? Pregunta, ¿qué somos? ¿Somos sacerdotes o somos sumos sacerdotes? Sacerdotes normales. Sí. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo yo aspirar a ponerme cada vez más vestiduras sacerdotales espirituales? Para poder llegar a vestir como un sumo sacerdote. Usted me podrá decir, y eso, pero eso la Biblia lo dice claramente en Efesios capítulo 4, versículo 3, donde dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pregunta, ¿quién es el sumo sacerdote perfecto? Jesucristo. Si usted y yo estamos caminando, comenzando desde que somos salvos, para ser como Jesús, quiere decir que hasta en eso nosotros tenemos que parecernos a Jesús. Hasta en las vestiduras de amor que podemos tener. ¿Lo están viendo? Es que es tan claro porque en Colosenses 3, donde lo leímos, dice, vestido de entrañas de misericordia. Eso quiere decir de que su ser completo, lo más profundo de su ser, se mueve en misericordia para con alguien más. Ahora le pregunto una cosa, hermano. ¿Usted está vestido de entrañas de misericordia? Hagámonos una prueba rapidita, vaya. ¿Estamos vestidos de entrañas de misericordia? Yo creo que sí, hermano, porque yo cada vez que paso y veo a algún niño en la calle, yo siento que algo se me mueve aquí. Bueno. Pero lo chistoso es que mucha gente siente y no hace nada. Ay, pobrecito el Señor, allá está, ahí está, bueno, ni lástima, Señor, bendícelo. Yo siempre les he dicho, hermanos, si a usted anda monedas en su carro, regálelas. Si anda comida en su carro, regálelas. Porque esa es la parte bien fácil, porque no los conocemos, ¿verdad? Es bien fácil dar y que nos digan, muchas gracias, Dios lo bendiga. Ahora, ¿cómo más nos vestimos de entrañas de misericordia? Oigan pues, ¿qué sentimos cuando otros nos fallan y nos traicionan? ¿Qué sentimos cuando otros se equivocaron con nosotros y nos hicieron daño? ¿Qué se mueve dentro de usted? Porque las entrañas de misericordia lo que hacen es que desde nuestro interior lo que salga es misericordia para otros cuando han fallado. Eso es lo que hace un sacerdote. No, hermano, pero no vaya a ser uno el que se equivocan con uno. Ah, no, este va a saber con quién se ha metido, ¿verdad? Y este se va a enterar con quién, porque a mí nadie me hace esas cosas, porque a mí, y hoy me va a conocer, ¿verdad? Y si me anda buscando, me va a encontrar. Y en casa, con el esposo y la esposa, ¿tenemos entrañas de misericordia o no? Y con los hijos, ¿tenemos entrañas de misericordia o no? Porque yo no puedo aspirar a pensar en ser un sacerdote espiritual, que el Señor me hable, que el Señor me use, si en mi casa yo no tengo entrañas de misericordia. Y la hermana Hicks comparaba en estos sermones
las entrañas de misericordia con los calzoncillos que usaba el sumo sacerdote, porque él tenía que vestirse con una parte interna para cubrir su desnudez, la parte más profunda que nadie puede ver. Y eso, queridos hermanos, cuesta. Solo el Señor lo puede hacer. Solo el Señor puede darnos entrañas de misericordia. Solo el Señor puede enseñarnos a tener misericordia de aquellos que han equivocado, que han fallado, que se equivocaron en el camino, sin sentarnos en el trono a decir aquel es, y yo soy. Se lo voy a decir con todo el amor del Señor, ¿ok? Dele permiso a la gente de equivocarse en su vida. Sin usted sentarse en el trono y empezar a decir, aquel. Dele permiso a la gente de fallar. La gente no es perfecta. Los que lo rodean a usted no son perfectos. Usted y yo no somos perfectos. Pero no es cierto que somos culpables, hermanos, cuando vemos un error en alguien de sentarnos en el trono del juicio y empezar. Y empezamos, deberían ser como yo mejor, porque yo, ¿verdad? Entrañas de misericordia. Un vestido sacerdotal. Amén. Ahora sí, Éxodo 17. Bueno, están muy callados, hermanos. Yo pensé que iban a estar más alegres con este mensaje, pero no. Éxodo 17. ¿Lo tienen? Versículo 1, por favor. Todos fuerte. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Ahora pausa. En el versículo 3, según el pueblo, ¿quién tuvo la culpa de estar donde estaban? Dígalo fuerte. ¿Quién? Si regresan al versículo 1, ¿qué dice en el versículo 1? Después de donde dice, partió del desierto de Sin por su jornada. Léanlo fuerte. No, léanlo otra vez. ¿Qué dice ahí? ¿Quién lo llevó ahí? ¿Por qué le están echando la culpa a Moisés? Aquí no dice, y Moisés tomó la decisión de llevarlos al desierto de Sin por sus jornadas, o partir de ahí, ¿verdad? A Refidín. No, dice, por el mandato de Jehová. Déjeme decirle una cosa. Comenzamos a actuar locamente cuando comenzamos a echarle la culpa a todo mundo que está a nuestro alrededor. Y no nos fijamos que donde estamos hoy ha sido porque Dios lo ha permitido. Y la circunstancia que estamos viviendo hoy es porque Dios en su soberanía así lo decidió. Y estamos donde estamos, en el desierto que estemos o en la jornada que estemos, porque Dios así lo mandó. Y comenzamos a murmurar de otros, comenzamos a decir, yo creo que el pastor es el que no ora, por eso es que yo estoy así estancado espiritualmente. Yo creo que la pastora no es lo suficientemente espiritual, por eso es que yo no he crecido. Y si yo caigo en pecado, es porque en mi iglesia no me están enseñando. Y si yo estoy en pecado, es porque mi mamá y mi papá se equivocaron criándome. Yo se los he dicho, usted está endeudado no porque vino un ángel del cielo y abrió un hoyo en la cuenta bancaria y entonces ya quedó endeudado. Está endeudado por sus decisiones. Usted está estancado donde está estancado porque usted ha querido estar ahí. Habla, Señor, ¿verdad? No le eche la culpa a la gente. No le eche la culpa a la gente donde usted está.
Me explico. Ahora este pueblo era como nosotros, es como nosotros, hermano, ¿verdad? ¿Para qué nos trajiste aquí, Moisés? Y la Biblia dice, por mandato del Señor habían llegado ahí. Desde ahí comenzaron mal y eso por eso les costó tanto. ¿Lo ven? Ahora, siga. Versículo 4. Miren, esto es interesante. La palabra murmurar en idioma hebreo, interesantemente, es una palabra que se traduce ser obstinado, ser terco y actuar locamente. Se los explico de esta manera. Murmurar es tener el entendimiento, pero aún así actuar como si no tuviera el entendimiento. Por eso dice ser obstinado. Ahora, les hago una pregunta, queridos hermanos y amados hermanos del Señor, los amo con todo el corazón, los amo como ama un papá a un hijo y oro por ustedes todo el tiempo junto con mi esposa, pero les hago una pregunta, ¿quién de aquí es obstinado, hermano? ¿Quién de aquí es terco, hermano? Es que le están diciendo que no y él pone 8,000 razones para que sí. Ahora tengan cuidado, porque cuando somos obstinados es muy fácil que haya murmuración en nuestra boca. Están conectadas la murmuración con la obstinación. Ellos estaban conscientes que Dios lo había hecho una cosa maravillosa y aún así seguían murmurando. ¿Por qué? Ya les dije, la palabra murmurar en idioma hebreo se traduce también ser obstinado, ser terco, estar ensimismado. Ok, ahora versículo 4, este es el punto, aquí voy a comenzar mi mensaje. No, son bromas. Bueno, el pueblo ya había dicho y Moisés dijo, ¿por qué altercan conmigo? Dijo Moisés. Pero miren esto, versículo 4. Entonces, fuerte, ¿qué dice? Clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Amén. Ahora miren esto, la palabra clamó, muy interesante. Escríbanlo por favor. La palabra clamó en idioma hebreo es Saak. A ver, se las escribo aquí para los que les gusta escribir de esta manera, ¿verdad? Saak. Esa palabra hebrea, Saak, es la H6817. Ahorita se las defino, ¿ok? Esta palabra quiere decir dar un grito desgarrador, proclamar, clamar, obviamente, convocar, dar voces, implorar, juntar, quejarse, reunir, alzar la voz. Eso quiere decir clamar. Ahora, si ustedes trazan esta palabra, se van a dar cuenta que hubo mucha gente en la Biblia que clamó y alzó su voz. Pero hay dos lados. Hay un lado en el que se levanta un clamor y Dios responde y se agrada de ello. Y hay un lado en el que la gente levanta su voz y Dios se desagrada de ello. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre las dos? ¿Por qué a veces Dios se agrada de nuestro clamor y por qué Dios a veces se desagrada de nuestro clamor? Sinceridad. Pueden decir sinceridad y yo diría más o menos. Porque yo puedo estar siendo muy sincero al clamar a Dios y aún así estar desagradando al Señor. ¿Perdón? Por vanagloria, muy bien, por los motivos que lo hago, está bien. ¿Qué dijo Mike? Porque hay queja en el corazón. Ahora miren esto. Dios escuchó el clamor de Moisés, ¿sí? Acuérdense que decía el Salmo 99. Ellos le invocaban y él les respondía. Es decir, ellos hacían Saak, levantaban la voz, gritaban y Dios les respondía. Ahora, si saben el contexto de Éxodo 17, ¿qué pasó con el clamor de Moisés? Resulta ser que el clamor de Moisés no fue para Aarón. No le llegó a decir, Aarón, ¿qué vamos a hacer? Nos van a apedrear.
Moisés no fue y no buscó a los otros líderes y les dijo, y ahora que Moisés levantó su mirada al cielo, Moisés puso su mirada en el que lo podía salvar y levantó un grito desgarrador, dice la Biblia. Ya lo oyeron, ¿verdad? Saak levantó un clamor. Dijo, Jehová, ¿qué voy a hacer? Esto está pasando, Señor, escúchame, escucha mi oración. Pero no pierdan de vista una cosa. Él era un sacerdote. Entonces, el punto central de esto es esto, miren hermanos. Hay un clamor que se llama un clamor sacerdotal. Es diferente al clamor de una persona común y corriente. Se los voy a poner de la siguiente manera. Dios inclina su oído para aquellos de sus hijos que están caminando debajo de su soberanía. Esa es la diferencia. La diferencia es que, como decía Mike, decía mi esposa, decía la hermana Laura, cuando usted clama y usted está caminando como agrada al Señor, no va a haber queja en su corazón. Ni va a haber soberbia en su corazón, ni vanagloria en su corazón, ni deseo de venganza en su corazón. Porque en su corazón, y usted va a estar vestido de estas 8 vestiduras de Colosenses, usted no va a pedir venganza ni que maten a sus enemigos. Su clamor va a ser genuino. ¿Sabe cuál va a ser el clamor? El verdadero clamor que está buscando Moisés aquí, o está levantando Moisés aquí, es: Señor, ¿cuál es tu voluntad para esto? Ese es el clamor Saak de un sacerdote. Este es el clamor que toca el corazón de Dios. Es: ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Ese es un clamor Saak de un sacerdote. ¿Lo están viendo? Muy bien, casi terminamos. Vean lo que dice, vamos a Mateo 14:30. Entonces miren hermanos, ¿saben por qué les dije esto que sentía el Señor compartirlo hoy con ustedes? Porque en esta iglesia no podemos permitir que nuestro nivel de clamor baje. La palabra tzaak no quiere decir murmurar no se llama murmurar, se dice, ¿cómo se dice eso? Estar calladito, susurrar, hablar suavecito. Tzaak dice gritar. Dice gritar de una forma fuerte. Es que miren, ¿alguna vez ustedes se han asustado por algo que los ha asustado de repente? ¿Sí? ¿Cómo reaccionan cuando algo los asusta de repente? Yo no creo que usted le haga. Hay una reacción natural en el cuerpo de gritar. ¿Saben por qué? Porque está prácticamente anunciando, avisando, pidiendo ayuda al gritar. ¿Estamos? Esa palabra para gritar y pedir ayuda es Saak. Gritar fuerte. No tener límites para hacer eso. Y miren, gracias a Dios en esta iglesia, aquí nadie le va a decir nada porque usted grite, hermano. Aquí nadie lo va a ver raro porque usted grite. Aquí usted puede venir cargado, puede venir preocupado, puede venir ansioso, lo que usted quiera, y venga a postrarse aquí y empiece a clamar y empiece a gritar: Señor, ayúdame. Y aquí no crea que la gente va a decir: ¿qué le pasa, hermano? Anda en pecado. Yo creo que son lo suficientemente espirituales como para no ir a preguntar, sino ponerse a la parte de usted y empezar a gritar y a clamar con usted. Porque ¿sabe qué? Si Dios lo va a escuchar a usted, nos va a escuchar más fácil a los dos clamando. ¿Lo están viendo? Así es que esta iglesia no debe bajar su clamor. ¿Por qué? Porque si queremos caminar como agrada al Señor, en nuestra boca debe estar un clamor para Él. Miren esto, Mateo 14:30. Wow, yo lo quería hacer más corto, pero ya se puso bueno, hermano. Ya ahorita lo vamos a terminar. Perdón, Alejandro. ¿Está bien? Va. Mateo 14:30. Es que yo le estoy quitando tiempo a Alejandro, sí. Vamos. ¿Qué dice? Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, ¿qué dice? Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Esa es la historia de Pedro que se está hundiendo, ¿verdad?
¿Ustedes creen que Pedro, mientras empezó a hundir, dijo, Señor, Señor, ayúdame? La palabra dar voces en idioma hebreo, aunque estamos en el Nuevo Testamento en griego, pero el equivalente en hebreo, dar voces es, ¿qué creen? Saak, clamar, gritar, levantar la voz, ayúdame. Y una vez el hermano Townsend explicó hace muchos años que la oveja pudo haber sido encontrada por el buen pastor cuando la andaba buscando porque ella estaba levantando su voz. Hubiera sido muy difícil encontrar la oveja donde fue encontrada si no estaba haciendo ruido. Fue su voz la que el pastor escuchó y la guió hacia ella. ¿Está usted atrapado en algo? Levante su voz. ¿Está usted atrapado en algo? Grite. Y si usted siente que en la casa no puede, hermano, porque los vecinos van a llegar a llamar a la policía, agarre una almohada, póngasela en la boca y grite. ¡Ah! ¿Y quién le va a decir algo, pues? Grite con todas sus fuerzas, clame con todas sus fuerzas, hágalo y dígale, Señor, ayúdame, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? No entiendo, no lo puedo ver, Señor, no puedo ver claramente qué está pasando, no entiendo hacia dónde me estás llevando, pero yo necesito tu ayuda. Eso es un clamor sacerdotal. Una más, Mateo 15. Con esa casi terminamos, ¿ok? De todos modos, no se pueden ir, hermano. Ciérrenme la puerta, le ponen llave y nadie se va. Es un broma. Mateo 15, 21. Esta es la historia de la mujer siriofenicia. Como saben, ¿verdad? A esta mujer Jesús le puso bien alta la vara. No porque no la amara, sino porque él quería exactamente esto. Él quería un clamor sacerdotal en ella. ¿Ok? Vamos, 21. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, ¿qué dice eso? Clamaba, diciendo, Señor, dígalo fuerte, ten. Ahora, ya saben la historia. El Señor le dijo, bueno, yo no he venido para los gentiles, vine para los hijos de Israel. ¿Verdad? No es bueno que eche la comida a los perros, le dijo el Señor. Sí, Señor, pero hasta los perros pueden comer de la migaja que caen de la mesa. Y el Señor se admiró y se impresionó de aquella insistencia de la fe de la mujer. Y al final le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. Más adelante, en Mateo 20, no lo lean, se lo voy a leer yo rapidito por el tiempo. Al salir ellos de Jericó, le seguía una multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor los llama y les dice, ¿qué quieren que les haga? Miren qué chistoso. Si el Señor nos pregunta a nosotros eso, comenzamos, es que mira, Señor, fíjate que yo soy así porque a mí mis papás y a mí mis pastores y a mí mi tal cosa. Y en el trabajo a mí no, el Señor no les preguntó cómo llegaron, les dijo, ¿qué quieren que haga? Y ellos ni lentos ni perezosos, miren qué precioso. No se pusieron a explicarle, no se pusieron a darle un resumen de su vida, un currículo. El Señor le contestaron, que nuestros ojos sean abiertos. Quiere decir que un clamor sacerdotal que es válido para Dios es, Señor, abre mis ojos, que yo pueda verte a ti, que yo pueda ver tu palabra. Hermano, les estoy dando una clave pero tremenda, para que ahorita, antes de que cuando terminemos el servicio, para que en el próximo servicio ustedes sepan qué es lo que tienen que venir a hacer. O sea, aquí no venimos a susurrar, aquí venimos a clamar. Aquí venimos a levantar nuestra voz. Aquí venimos a cumplir nuestra función como sacerdotes. Ya les di el ejemplo de Pedro, ya les di el ejemplo de la mujer sirofenicia, ya les di el ejemplo de los dos ciegos. Miren este último ejemplo en Mateo capítulo
A ver, 27. Si ustedes con esos ejemplos creen que no es suficiente para levantar su voz y clamar, con este ejemplo tienen que verlo claramente, ¿ok? ¿Qué dice? 27:46. Y en 2 minutos termino. ¿Lo tienen? 46. Pero fuerte, fuerte, fuerte conmigo. Cerca de la hora novena, Jesús, ¿qué dice? Clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, esto es precioso. ¿Qué más grande ejemplo quieren que el sumo sacerdote levantara su voz y clamara a su Padre? La Biblia dice en Hebreos que por su temor reverente fue escuchado. Eso nos deja saber que si estamos caminando en la dirección correcta, si estamos caminando en su soberanía, si clamamos de la forma correcta, Él puede escucharnos y Él puede darnos la respuesta que estamos buscando. Así es que usted no tenga vergüenza de clamar, no tenga vergüenza de levantar su voz, no tenga vergüenza de levantar un clamor, de levantar todo lo que usted necesite levantar en usted para que Dios lo escuche. Dios no está sordo y Dios no tiene problemas de audición, Dios no tiene problemas de que le gritemos, porque Él conoce nuestra necesidad. Ahora, la respuesta al clamor de Moisés fue la siguiente. Cuando Dios le dijo, clamó Moisés a Dios y le dijo: ¿qué voy a hacer? Señor, este pueblo me va a apedrear. Si ustedes siguen leyendo, Dios le dijo qué es lo que tenía que hacer. Ve a la piedra, y de la piedra obtuvieron agua. ¿Qué obtuvo Moisés de su clamor? Agua. ¿Qué obtuvo la mujer sirofenicia de su clamor? Sanidad para su hija. ¿Qué obtuvo el clamor de los ciegos? Sanidad para su vista. ¿Qué obtuvo el Pedro al clamar y levantar su voz? Ser rescatado de donde se estaba hundiendo. Hermano querido, ¿qué puede obtener usted si usted realmente levanta un clamor sacerdotal? Asegúrese de vestirse de las vestiduras sacerdotales. Asegúrese de caminar como Dios le está mandando a caminar. Asegúrese de ser un verdadero sacerdote y su clamor seguramente va a ser escuchado. Probablemente no va a obtener la respuesta que Dios espera, que usted espera de Dios. Probablemente Dios le va a contestar de otra manera diferente, pero seguro que va a escuchar su clamor y seguro que va a hacer algo en usted. Porque aquí al fin y al cabo no es como nosotros decimos, ni es como nosotros queremos. Aquí es como Dios decide. Y nunca se les olvide, fueron a Refidín por mandato del Señor. Y si esa es la pequeña porción que van a tener ahora al terminar este servicio, acuérdense de lo que estén pasando. Estoy aquí porque Dios así lo ha dispuesto. Y eso los va a curar de empezar a murmurar de otra gente. Y eso los va a sanar de empezar a echarle la culpa a alguien más. Aquí la culpa es mía y de usted. ¿Qué les parece? Agarren su dedito así, miren, y hágale así, ve. Así usted tenga a las peores personas a su alrededor, es su decisión seguir al Señor. Por eso fue tan precioso que Josué se parara al final de sus días y le dijera: escojan ustedes a quién van a servir, si a los ídolos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí vean ustedes qué hacen, señores. No hay problema, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso es una elección. Eso es una. Bueno, y por cierto, ¿quién fue el único que llegó a la tierra prometida entre todos ellos? ¿Lo están viendo? Algo había en Josué. Su elección, su decisión la afirmó por Dios desde el principio y eso lo llevó hasta la tierra prometida. Miren qué precioso. Así es que, hermanos, un clamor sacerdotal. ¿Lo quieren hacer? Vamos a hacer un ejercicio. Pónganse de pie, levanten sus manos